Bien, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Vladimir Pavón, soy el docente que los va a estar acompañando dentro de este espacio académico denominado contexto administrativo de los deportes en la naturaleza. Tomando en cuenta que somos un grupo reducido, que tenemos un par de integrantes dentro de la asignatura y con el ánimo de aprovechar gran parte de este encuentro sincrónico, vamos a esperar 3 minutos para que las personas que están inscritas en el aula puedan vincularse. En caso de que no lleguemos, por favor, si está viendo este video, adelántelo un par de minutos para poder ir de lleno al contexto puntual de la sesión del día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, siendo ya las 6:33 de la noche, vamos a arrancar esta primera sesión del día de hoy. Estamos a los primeros minutos con el ánimo de esperar a los integrantes de esta asignatura. Sin embargo, creo que por temas de tiempo, pues vamos a iniciar para aprovechar el espacio. Ya ahorita definiremos de pronto si el tema de este horario es un poco incómodo para desarrollarlo, cómo podemos flexibilizar gran parte de la tarea del día y por supuesto de pronto mirar si tenemos otros horarios en común. Como les mencionaba, mi nombre es Vladimir Pavón, yo soy docente del programa de Ciencias del Deporte y docente del programa de Administración Deportiva. Son dos programas hermanos que han venido trabajando dentro de la unidad de movimiento y que han alimentado bastante en pro del deporte, ¿no? Actualmente también me encuentro acompañando otros procesos administrativos acá dentro de la universidad, me encuentro liderando todo el proceso de prácticas y pasantías en los dos programas, tanto en el profesional como en el de contexto administrativo y también algunas de las tareas fundamentales en torno a la facultad de salud, ¿vale? Quiero comentarles un poquito acerca de mí para que ustedes reconozcan, bueno, qué hace este sujeto acá al frente de esta asignatura y pues bueno, que conozcan también un poquito para que puedan aprovechar el conocimiento, orientarlo y que por supuesto ese tema central que nos debe hoy, que son los deportes a la naturaleza con esa perspectiva administrativa, pues nos pueda a nosotros permitir seguir enriqueciendo y seguir alimentando gran parte de nuestros saberes profesionales, ¿no? Como les mencionaba,
Miren, pues lo de mi tomo, yo tengo una formación académica de base de orden profesional, donde mi título de pregrado ostenta como profesional en ciencias del deporte. Me formé en la Universidad Pública en Bogotá, Colombia. Actualmente pues me encuentro relacionado con la universidad dado el contexto de los deportes de la naturaleza, ya que esta universidad tiene un enfoque bastante ambientalista que permite trabajar en torno a políticas verdes y otros temas de los cuales seguiremos hablando. Tengo formación también profesional a nivel de posgradual, en este caso como especialista en deportiva, también en la Universidad UCA, tengo unas buenas bases metodológicas que me permiten aportar bastante en los deportes, en particular he hecho mi carrera profesional. Y pues bueno, tengo también el título de magíster en actividad física para la salud. Se pueden dar cuenta, pues es una perspectiva completa. Me hace falta el tema del doctorado, muy seguramente lo voy a enfocar en la parte administrativa para poder tener una visión general de este deporte y por qué no trabajar, digamos, en algunos de los proyectos que muy seguramente ustedes estarán liderando. A lo largo de mi vida profesional, pues he tenido varios roles, se pueden dar cuenta a partir de mi formación académica he visto la necesidad de incursionar en varios campos de acción y pues esos campos de acción me han permitido desarrollar diferentes roles dentro del deporte. Arranqué como entrenador deportivo, he trabajado en varias disciplinas, dentro de los deportes acuáticos y los deportes en la naturaleza, pues son para mí unos deportes muy importantes para el trabajo porque me han permitido desarrollar profesionalmente y también porque me han permitido aportar bastante desde mi saber hasta algunos aportes también en cuanto al desarrollo propio y tareas deportivas que hacen estos deportes dentro de las organizaciones y también pues aquí a nivel nacional, ¿no? Eh, Estoy en este tema de la docencia de hace más de 9 años, he tenido la posibilidad de trabajar con varias universidades, con varios programas del deporte y pues también he tenido la posibilidad de desarrollar administrativamente, que muestra de esto es que por ahora estoy aquí liderando una parte del proceso de prácticas y pasantías en la Facultad de Salud. Eh, Esto es un poquito de mi palmarés. Me gustaría que por parte de usted también hubiese un espacio para compartir. De pronto, quizás si este horario no es de gran posibilidad de conexión, pues que de pronto pudiéramos tener otro encuentro, ¿no? Para conocernos, en este caso de manera sincrónica, pues lo que vamos a hacer es referirnos a un componente fundamental que tiene el aula de Canvas, que en este caso pues de compartir, que se va a convertir de entrada en la primera tarea que ustedes van a tener. Pues, es una tarea muy sencilla, es una tarea que, como les mencioné anteriormente, pues va a permitir que nos conozcamos, que reconozcamos también gran parte de lo que estamos haciendo hoy en torno a la academia y por supuesto el deporte. Y también revisar cómo este tema de los deportes en la naturaleza puede generar oportunidades de trabajo, que pues creo que es la orientación que debe tener una asignatura y un espacio académico como es dentro de la universidad, ¿vale? Voy a compartir pantalla para dirigir en este momento al aula. Voy a compartirles por acá precisamente la ventana del foro de presentación, pues presentarles nuestra aula de contexto administrativo de los deportes de la naturaleza que van a encontrar, miren, del banner, foro de presentación, los módulos, ya conocen gran parte de la estructura, van a encontrar una pequeña descripción, pues, les cuento un poquito de la vida, de formación académica, de formación de colegio, pasando posteriormente a la formación postgradual. Les cuento un poquito de los deportes que me gusta bastante todo lo que tiene que ver con el entorno acuático, con el deporte de la naturaleza y pues también algo de la experiencia de las universidades donde he podido desarrollar mi profesión. Me gustaría que ustedes también hicieran algo similar, que hay una guía para que ustedes puedan seguir el tema de presentación personal. La idea es que haya una foto, en este caso actualizada, que sea reciente, que te permita de pronto, si en algún momento ir por la calle o si por la universidad, pues reconocerlo. Es muy importante también esa conexión visual para que puedan lograr una experiencia significativa. Esa foto sí, por favor, profesional, obviamente no tiene que ser como la de la hoja de vida, pero pues en lo que hacemos nosotros, pues es nuestro que actual profesional, ¿no? Aquí pues la idea es que en este foro se coloquen los datos de contacto, su correo, de ser necesario, y si usted lo cree también, su número de celular, de pronto podemos generar una dinámica de grupo de WhatsApp para simplificar los canales informativos y pues por supuesto aspectos importantes de su vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal relacionados
estudiantes, creo que la gran mayoría de ustedes han tenido y siguen teniendo afinidad por el deporte, y muchos de ustedes son deportistas de altos logros, deportistas profesionales, entonces, sin duda alguna, sé que van a tener bastante para aportar y me van a permitir también tener otros puntos de vista frente al abordaje de esta asignatura, ¿vale? Aquí en el foro es muy sencillo, usted simplemente le da acción responder le permite adjuntar fotos, le permite adjuntar texto, le permite adjuntar hipervínculos, de pronto en algunas ocasiones estudiantes que me han mostrado también aparte de sus habilidades deportivas, entonces pues bueno, todo aquello que usted desea que yo conozca profesionalmente y que alimente este espacio académico, bienvenido será. Voy a regresar en este momento a el aula, voy a crear la proyección de diapositivas para continuar con este primer momento que busca generar pues, la sensibilización del espacio y que por supuesto podamos reconocer las reglas básicas de juego que vamos a tener en torno a nuestro proceso académico. Bueno, de pronto si usted no le conoce con sus compañeros, también allí el foro es una muy buena opción para generar estas redes colaborativas de trabajo que son importantes, aunque sé que en la medida de los espacios ustedes se han visto en algunas sesiones de clase, en algunas asignaturas, tanto de disciplinar como de transversal en el programa administrativo, ¿vale? Bueno, quiero contarles un poquito acerca de la estructura. Esta asignatura que se denomina contexto administrativo de los deportes en la naturaleza, donde pues, evidentemente como esta es una asignatura que va a reunir tres perspectivas, tres puntos de vista, uno de orden conceptual, uno de orden metodológico y por supuesto, sin perder de vista gran parte de la riqueza que tiene el perfil de ustedes, que es una perspectiva administrativa, donde creo que en doble vía nos vamos a aportar bastante, ¿no? Pues esta es una asignatura que corresponde a un nivel formativo básico profesional. Ustedes la conocen porque hace parte de esa línea formativa, se parece en cuanto a lo que han ustedes manejado en otras asignaturas de prácticos, saben que se habla del deporte, se trabaja con el deporte y se construye para ese deporte, pues en esta ocasión vamos a referirnos puntualmente a los deportes de la naturaleza, ¿no? Dentro de esta asignatura, pues ustedes van a encontrar un espacio curricular como generalmente se suele desarrollar, que está compuesto por dos módulos que nos permiten a nosotros generar una dinámica de trabajo de 96 horas, incluido aquí el trabajo presencial, donde tendremos cuatro encuentros correspondientes más o menos a 8 horas de trabajo y donde las restantes hasta cumplir los 96 que será gran parte del trabajo que ustedes van a desarrollar. Esta asignatura pues pertenece al periodo lectivo 2023, versión 22. Eh, pues es una asignatura de orden disciplinar y pues se va a encontrar conmigo un docente que va a guiar gran parte de esa formación, ¿no? Hablamos entonces dentro del acuerdo académico y dentro de la información que encontramos acá en pantalla, pues está compuesta por dos unidades didácticas o por dos módulos grandes. El primero de ellos que va a ir enfocado a conocer gran parte del fundamento de los deportes de la naturaleza, desde la estructura conceptual y desde la estructura metodológica. Hablaremos de qué son los deportes de la naturaleza, de dónde vienen, para dónde van, qué son tan importantes en la actualidad del deporte y por supuesto también hablaremos de algunos de ellos y de las acciones metodológicas que desde mi perfil de administrativo o gestor, pues yo debo reconocer, ¿no? En la segunda unidad didáctica ya nos iremos de lleno a los deportes de la naturaleza, vincularemos gran parte de las propuestas y nos enfocaremos de pronto en aportar cómo administrativamente podemos brindar alternativas frente a la gestión de eventos, a la masificación del deporte y bueno, otras tareas que muy seguramente bajo el perfil ustedes van a tener allí, ¿no? Dentro de cada módulo para que ustedes lo conozcan de una vez y ustedes no digan, ay, pero no es una tarea de la que acordamos, el propio está inventando tareas finales, el propio piensa que está desocupado y no entiende que yo todavía sigo siendo deportista profesional, pues vamos a aclarar gran parte pues, del acuerdo académico enfocado a la estructura evaluativa. Cada uno de esos módulos por norma institucional está relacionado con dos actividades académicas, son dos tareas de construcción y con relación a lo que vamos trabajando acá en el encuentro de clase,
se van construyendo para las siguientes semanas y tenemos una tarea administrativa de orden investigativo. Esa tarea administrativa busca que usted gestione sus tiempos, genere el desarrollo de trabajo autónomo y, por supuesto, pues cumpla con la tarea investigativa y con el aporte administrativo a los deportes de la naturaleza que se busca dentro de la asignatura. Y ahorita vamos a hablar un poco más de los compromisos académicos, vamos a definir puntualmente cuáles son. Después iremos al aula para ver reflejar las fechas. Si en algún momento usted de pronto tiene algún inconveniente de orden médico, de orden personal, pues por favor manifiéstelo. Creo que siempre he hecho esta invitación tanto de manera presencial como ahora que estamos trabajando presencial asincrónicos mediados por la tecnología. Hay un pilar fundamental que permite el desarrollo de las buenas relaciones y es la comunicación asertiva. Entonces, siempre que tenga alguna dificultad, por favor, pues avíseme con tiempo y miramos cómo podemos flexibilizar la parte del proceso. ¿Listo? Son tres actividades y esas tres actividades pues complementan los saberes que junto al parcial pues me equivalen a la nota final y me representan la aprobación o en este caso la no aprobación de la asignatura. Dentro de los compromisos académicos que tenemos, pues tenemos dos dispuestos para cada módulo. Dentro de los dos primeros módulos hablaremos de los deportes en la naturaleza, de su origen y a partir de allí pues crearemos una infografía con unas características detalladas que cuando llegue el momento se las explicaré. Yo creo que el día de hoy al finalizar esta sesión estaremos hablando bastante de este tema. Y tenemos un segundo compromiso académico que busca que podamos también hacer una inversión frente a las políticas verdes que están haciendo bastante por la masificación del deporte, de la naturaleza, y que nos va a servir bastante también para ampliar nuestro conocimiento, donde la idea es crear algún podcast, también ya más adelante definiremos las condiciones bajo las cuales se creará el podcast, definiremos qué es un podcast y hacia dónde queremos orientar el contenido de ese podcast. ¿No? Para el segundo módulo tenemos dos actividades académicas también. Una es un reto de trail running, donde usted tenga la experiencia y la vivencia metodológica, que sepa cómo controlar y cómo desarrollar la parte del trabajo, que tenga una vivencia un poco más experiencial mediada por la práctica. Y desarrollaremos la construcción de una matriz informativa para consolidar un proceso informativo de ciclomontañismo de mountain bike. Estas son las cuatro actividades. Si ustedes en este momento tienen acceso al aula, pues vamos a encontrar que están reflejadas de la misma manera. Como les dije, pues cuando llegue el momento, la fecha, y en cada uno de estos encuentros que nosotros tengamos de trabajo, pues iremos aclarando qué hay que hacer, cómo hacerlo, y daremos también algunas herramientas fundamentales para que ustedes puedan construir ese entregado. ¿Listo? Dentro de los compromisos investigativos, pues, tenemos uno para cada módulo. De la unidad didáctica número uno, módulo número uno, girará en torno a un proceso de caracterización. La idea es tomar uno de los deportes de la naturaleza y que usted empiece a investigar, que usted se empiece a empapar de esa información y que nos permita a nosotros generar un insumo básico de conocimiento para la difusión de la información. Y que más para nosotros va a servir para usted para que reconozca algunas oportunidades de trabajo. Y finalmente, el compromiso investigativo de cierre del segundo módulo de segunda unidad didáctica irá enfocado a la construcción y al diseño de un evento deportivo hacia alguno de los deportes de la naturaleza, de pronto porque está una competencia articulada entre todos los deportes de la naturaleza que alcanzamos a abarcar acá. Esto, pues, en términos generales, como les decía, voy a volver aquí al aula, ustedes lo van a encontrar reflejo de esa misma forma, ustedes van a encontrar que no hay nada adicional allí frente a lo que nosotros podemos encontrar. Voy a compartir acá en pantalla, pronto van a ver la vista infinita, acá ya la voy a compartir toda, y pues nos podremos ir en este caso a la estructura modular de la asignatura. Recuerden que esa es la forma en la cual puedo visualizar una parte de los compromisos. Miren, unidad didáctica número uno, fundamentos de los deportes de la naturaleza. Tiene dos actividades académicas, la construcción de infografía, la construcción de un podcast y tiene una tarea investigativa que es la caracterización de los deportes de la naturaleza, el cual como les acabo de describir. Unidad didáctica número dos, de los deportes de la naturaleza, donde profundizaré un poco más acerca de los desarrollos de los mismos, donde hay dos tareas académicas, una que es la aplicación o la vivencia práctica de una carga entre el running, vamos a probar un poquito del deporte y vamos a consolidar una matriz de análisis en el ciclomontañismo en el mountain bike, que es el mismo tema. La tarea investigativa girará en torno a la organización de un evento deportivo de cualquiera de las modalidades que trabajamos acá y finalmente pues tendremos la evaluación. ¿Listo?
Los invito de entrada a que puedan ustedes ver el calendario, que ustedes puedan ver gran parte también pues del plan de actividades, de las fechas, como les dije en su momento, si usted ve que está muy colgado, si de pronto la semana tiene competencia, si usted ve que de pronto las fechas o los tiempos de trabajo que están preestablecidos no dan, siempre comunicación asertiva. Aquí en bandeja de entrada usted me escribe el mensaje, profe, podría darme más plazo, profe, podríamos negociar un acuerdo justo. Lo hablamos, lo charlamos, lo negociamos y de ser viable, pues estructuramos gran parte de las fechas. Pero sí que les voy a pedir, bueno, que tengamos como referencia que arrancamos a trabajar el día de hoy, 13 de eh, 13 de septiembre de 2023 y pues que muy seguramente estaremos finalizando sobre el 28 de octubre para que tengan esa fecha como límite, sobre todo para la aplicación del parcial y pues bueno, para dejar al día el resto de sus notas y demás. Creo que en algunos anuncios les había comentado también gran parte del inicio. La semana pasada no pudimos arrancar por fechas que la universidad definió por cambios en los calendarios para poder dar la opción de registro a aquellos estudiantes que aún tenían temas financieros pendientes y por eso estamos arrancando de esta forma, ¿no? Cada una de estas tareas pues irá siendo ajustada acorde a los parámetros de trabajo. Como lo pueden ver en el plan de actividades, hay una fecha de inicio y una fecha de cierre. Hay algunos anuncios que les van a ir recordando de semana que está el entregable. Si surgen dudas, preguntas, inquietudes, pues aprovecho este espacio. Vamos a tener también dentro de los módulos, dentro de los foros, unos espacios de comunicación, pero pues, la manera más sencilla es, vuelvo a reiterar, es entremos a la mensajería, dejemos el mensaje y comentemos por ahí que es la manera de cambiar asertivos, ¿vale? Si usted de pronto quiere ampliar un poquito más desde el conocimiento, de pronto mirar luego otras referencias, pues le invito a que se descargue también un plan de asignatura. Esta en versión PDF, acá de pronto se ve un poco cortado, sin embargo, pues acá está actualizado. Aquí también pues queda contemplado todo el tema de las tareas, de las fechas y demás, los porcentajes equivalentes, aunque todas las tareas, digamos que tienen una misma significancia porcentual. Las tareas investigativas tienen un poquito más de aporte significativo en la nota o en el porcentaje de ponderación. Sin embargo, pues creo que como lo hemos mencionado siempre, si puedo aplicar lo que voy aprendiendo, pues es mucho más fácil el conocimiento y si se aplica lo que aprende, tiene muy buena nota acá. Si no, no hay rollo con eso, pues, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Voy a regresar nuevamente aquí al aula, una vez usted ya ha visto que todo esto que le he comentado, pues ha sido lo que está en el papel, creo que va a tener claridad. Pues, si en algún momento, pues chicos, ya que no vamos a poder trabajar de manera sincrónica y decir, porque no estoy de acuerdo con esto, pues también mensajería, lo dialogamos y generamos un acuerdo mutuo para que pues, sea un espacio ameno y un espacio de aprendizaje. Bien, pues finalmente vamos a terminar la parte de este acuerdo académico presentando unas normas de juego, unas reglas de juego. Sonará muy deportivo y todo, pero pues es algo que debemos dejar claro, es algo que nos va a ahorrar bastantes inconvenientes y que va a definir la manera en la cual trabajaremos en gran parte de los desarrollos académicos, ¿no? Bien, y vamos por acá. Y vamos a colocar algunas normas dentro de las directrices de clase, pues el tema de puntualidad. Hay unos encuentros predefinidos, profe, que porque los colocó todos entre 6:30 y 8 de la noche, bueno, porque este es el horario asignado dentro de la destinación académica desde el programa de contexto administrativo. Creo que particularmente pues para muchos de ustedes que tienen otras actividades personales y profesionales es un espacio ameno, pero lo he venido repitiendo, si ustedes necesitan que revisemos el tema de horario o si prefieren trabajar, así como lo vamos a hacer durante esta primera sesión asincrónico, donde yo grabo y usted luego el video, pues lo hacemos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Es muy importante que ustedes hagan eso sí el registro de las videosesiones. Si no asiste, pues no va a haber ningún inconveniente, pues no vamos a sacar notas de clase, pero sí es importante que usted luego haga un feedback de esos puntos importantes a tratar de perder información. ¿Listo? Los canales de comunicación, Canvas, Aulanet, y pues bueno, si ustedes lo disponen en el foro, me dejarán su número de celular para formar un grupo de WhatsApp y hacer mucho más cercano ese canal de comunicación. El tema de compromisos, lo he mencionado ya, creo que esta es la tercera vez que lo voy a mencionar. Si usted quiere muy colgado antes de que se cierre la tarea,
¿sí? Avíseme con tiempo. Si no entiende alguna tarea, por favor, también hágamelo saber. Es muy importante establecer esos espacios de conexión. Generalmente los días miércoles suelo estar disponible desde el mediodía para que usted escriba un correo, me deje ahí en mis foros algunas preguntas, algunas inquietudes. Y bueno, todo lo que tiene que ver con tema académico, permisos y excusas, ustedes saben que deben manejarlo directamente con el director del programa, Juan Carlos Caro, con el área respectiva de bienestar para validar las incapacidades y nivelar los entregables que se desarrollen como tareas. ¿Listo? Finalmente, pues bueno, algo que quiero pedirles a cada uno de ustedes, 100% profesionalismo. Nosotros ya somos una asignatura y un grupo de trabajo que ha venido generando ya unos desarrollos muy importantes, ¿no? Ustedes ya están cursando una asignatura de séptimo semestre, están a puertas ya de conectarse con su cartón profesional y recordar que profesional no solamente es a partir de que me tomo la foto y estoy listo para pedir trabajo, ¿no? El profesionalismo se expresa desde las primeras acciones que yo puedo tener para brindar respeto, para conformar y seguir generando la aprendizaje y para discutir lo que me gusta hacer, que es trabajar en torno al deporte y las perspectivas que nosotros tengamos, ¿no? En el momento que usted se conecte aquí a clase, pues conéctese con todas las pilas. Si usted de verdad está muy cansado, no tiene el espacio mejor, conéctese después, vea el video y utilice el espacio de conocimiento para que realmente sea provechoso. En algunos momentos, si trabajamos asincrónico, pues no habrá problema que usted esté viendo el video desde su casa, desde su apartamento, desde su carro, pero si en algún momento fijamos alguna tarea sincrónica, pues sí va a ser importante que pueda acceder a la cámara, que pueda tener una buena presentación personal, que esté listo y siempre preparado para poder participar acá con el desarrollo. ¿Listo? Por ahora, pues estas son todas las reglas de juego que tengo para ofertar, para poner sobre la mesa. Y pues bueno, si quedan dudas, preguntas, inquietudes, canal de comunicación que las despejaremos. ¿Listo? Siendo ya las 6:57 de la noche, vamos a hablar acerca del primer contenido. Vamos a empezar hablando de los deportes en la naturaleza. Y vamos a dar un barrido general desde la historia para posteriormente poder nivelar con lo que hoy por hoy representa los deportes en la naturaleza. ¿Listo? Bien, pues generalmente me gusta que ustedes vean esta diapositiva y puedan relacionar que dentro de los deportes en la naturaleza hay otra alternativa, que dentro del concepto propio de los deportes en la naturaleza, pues se puede establecer un universo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. De hecho, cuando nos piden hacernos una representación de deporte, la mayoría de ocasiones se nos viene a la cabeza deportes tradicionales como fútbol, baloncesto, que son actividades reglamentadas en pro de una tarea deportiva, donde hay que hacer muchos puntos, donde hay competencia con otras personas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los deportes en la naturaleza, se nos brinda otra alternativa, se vienen a la cabeza otros preceptos aparte de la competencia, o de pronto dentro de la misma, como competir conmigo mismo, donde esa competencia debe generar un bienestar, donde debe generar un disfrute. Entonces, siempre me gusta iniciar con esta diapositiva para que usted visualice que esta es otra opción, es un panorama completamente diferente y pues quizás aunque no está tan explorado, representan muchas oportunidades laborales para ustedes, futuros profesionales del entorno deportivo y sobre todo para ustedes. Todo necesita administración en esta vida y ustedes están formando en un área, en un ascenso social muy importante para el desarrollo, en este caso del sector deportivo. ¿Está? Pues vamos a definir esos deportes en la naturaleza, una serie de actividades que se desarrollan, por supuesto, al aire libre, que tienen una conexión con el medio ambiente y que, por supuesto, no dejan de lado la esencia del deporte. Están reglamentadas, están organizadas, tienen un sistema administrativo, están mediadas por la competencia, aunque la finalidad o el enfoque o la base de la competencia cambia bastante. Vamos a definir estos deportes como una serie de actividades, entonces, que a lo largo de la evolución del ser humano siempre han estado presentes, ¿sí? Entonces, ustedes alcanzan a ver aquí dentro de la diapositiva
Pues que a lo largo de la evolución del ser humano hemos encontrado siempre presencia de los deportes en la naturaleza, y es que el entorno natural pues, ha sido parte también, ha sido un factor determinante dentro de la evolución de los seres humanos, ¿no? Visto como deporte, recordemos, como una actividad regulada, competitiva, pues siempre ha estado ligada a algunas tareas básicas de supervivencia del hombre. De hecho, cuando uno se remonta al origen de los deportes, casi siempre va de la mano con la evolución del ser humano a esos primeros asentamientos o a esas primeras fuentes de evolución que permiten desarrollar algunas tareas básicas. Y es que los deportes en la naturaleza están muy ligados a algunas de las acciones de supervivencia, acciones donde, por ejemplo, tengo que correr, acciones donde tengo que lanzar, acciones donde tengo que atrapar y acciones donde los patrones motores, en este caso, se relacionan con las destrezas para garantizar el alimento, la supervivencia, la estadía, un techo y demás. ¿Listo? A lo largo de la historia, pues nos hemos dado cuenta que dentro de las primeras expresiones deportivas que se tenían los homínidos y en los Homo sapiens, pues están actividades competitivas como la caza, ¿no? Aquella tribu que más se desarrollaba o aquel personaje que dentro de una tribu que mayor eficiencia o reconocimiento tenía, pues es aquel personaje que podía generar un mayor dominio y un mayor desarrollo en cuanto a las tareas de protección. Para ello, la manipulación de elementos para cazar pues, fue fundamental. Y gran parte pues, de las actividades competitivas en estos primeros asentamientos buscaba eso, tratar de recopilar cuál era la, la, la tribu más fuerte en torno al proceso y recopilaba generar una serie de pistas donde los mejores de sus cazadores se medían entre sí y miraban cuál era el más fuerte, cuál era el más rápido, cuál era el más ágil, cuál tenía mayor habilidad para cazar. Y es allí donde las actividades o los deportes de la naturaleza pues fueron teniendo gran parte de su inicio. Fíjense bien, el entorno natural nos permite generar una actividad competitiva. Por supuesto, tendremos que volver una parte del fundamento, ¿no? Hoy por hoy, cuando hablamos de la casa deportiva, sé que estará diciendo usted, pero profe, ¿qué está diciendo? ¿Está promocionando el maltrato animal? No, simplemente estoy mostrando gran parte del origen que tuvo gran parte de los deportes en la naturaleza, donde por supuesto las actividades en un inicio no estaban pensadas como deporte y donde, como toda actividad, pues, tiene efectos positivos, tiene efectos negativos y a lo largo del tiempo gran parte de nuestra responsabilidad profesional busca reducir esos efectos negativos. Hoy por hoy hablamos de una interacción en el medio, ya no hablamos de cazar, pero si hablamos de mantener algunos patrones deportivos, como correr, como lanzar dentro de los mismos entornos. ¿Listo? Posteriormente, pues vamos a dar un salto a la edad antigua. Dentro de la edad antigua pues, se reconoce ya el entorno natural como una fuente fundamental para el entrenamiento deportivo. Cuando nosotros hablamos ya de los primeros imperios, y fíjense bien que ya hablamos de las primeras civilizaciones, nos damos cuenta que la tarea de preparación física fue fundamental. De hecho, los grandes imperios que también colonizaron otras tierras, que por supuesto esclavizaron y generaron a nivel social, pues cierto estigma frente al valor humano, eh, pues también tuvieron que utilizar bastante y que prepararse bastante para generar gran parte de esas tareas de colonización, de apropiación de los recursos y por supuesto de crecimiento económico. ¿Cómo lo lograron? Generando, gracias a los entornos naturales, una ventaja o un escenario ideal para imponer su fuerza y para imponer su desarrollo, en este caso, de orden militar. Entonces, ¿por qué es importante la edad antigua y por qué los deportes en la naturaleza tienen una gran diferencia allí? Bueno, que básicamente los deportes en la naturaleza y los entornos, hablo así con términos técnicos, la preparación física en los entornos naturales ayudó a generar bastantes desarrollos. Aquellos soldados que podían correr más rápido en un campo travieso tenían una ventaja, aquellos soldados que podían movilizar más rocas, más elementos dentro del campo de batalla, pues tenían mejores oportunidades. Aquellos soldados que también podían generar destrezas motoras dentro del medio acuático, pues tenían una ventaja cada vez que cruzaban un río, que había que hacer combate, lucha cuerpo a cuerpo dentro de un medio diferente al que generalmente tenemos en un entorno terrestre, ¿no? A nivel cultural, pues esto por supuesto que se difundió como una técnica eh, muy importante para generar la preparación física y es allí donde los deportes en la naturaleza forman parte también
de un concepto fundamental en la edad antigua, puesto que el entorno natural también significó una oportunidad para relacionar un componente de la preparación física o del entrenamiento deportivo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros miramos en la prehistoria, se hacían justas, se hacían competencias frente a las necesidades básicas. Aquí ya en la edad antigua, pues con el ánimo de expansión y desarrollo, sigue siendo el medio natural un medio muy importante que condicionaba, en este caso de manera positiva, los desarrollos físicos en torno a los deportes a la naturaleza. Cuando nosotros ya venimos más para acá, en la edad moderna, pues ya vamos a tener un concepto un poco más humanista de las tareas. Es aquí ya cuando nosotros empezamos a hablar de la Revolución Francesa, y es aquí donde, por ejemplo, nace el primer movimiento con una finalidad deportiva para el autocuidado y la preservación y el aprovechamiento de los entornos naturales. Son los scouts. Los scouts nacen a partir de una necesidad de explorar, de cambiar el contexto, de cambiar la monotonía, de brindar un cuidado y un respeto al entorno natural, que en muchas ocasiones ya dentro de algunos procesos industrializados, pues dejaba de lado, desechaba recursos y estaba dañando una fuente muy importante para la vida como lo es el entorno natural. Y usted estará preguntando, bueno, profesor, pero allí, ¿qué tipo de actividades entonces son las que realmente representan a los deportes en la naturaleza de la edad moderna? Y la respuesta es muy sencilla. Dentro de la edad moderna, los scouts empezaron a masificar gran parte de actividades como el senderismo, como el montañismo, que fueron grandes pilares hoy por hoy para la estructuración de diferentes modalidades y disciplinas deportivas, como el trail running, como el canicross, como el trail dog, dentro de muchos otros espacios, disciplinas, modalidades que tienen los deportes en la naturaleza. ¿Listo? Cuando nosotros venimos más cerca y nos vamos aproximando a algunos puntos de trabajo dentro de la edad contemporánea, pues nos damos cuenta que aquí ya empezamos a hablar de un cambio en la perspectiva tradicional de los deportes. Aquí ya llega el concepto de deporte de aventura y el deporte de aventura hizo un match bastante grande para poder generar el trabajo con los deportes en la naturaleza, ¿no? Cuando usted piensa en un deporte arriesgado, seguramente se le viene a la cabeza el paracaidismo, el snowboarding, el descenso en cuerda, la espeleología, muchos deportes donde generalmente el mismo entorno natural es el que sea más difícil, ¿no? De hecho, si hiciéramos esta pregunta, ¿qué sería más difícil de hacer? ¿Jugar baloncesto o lanzarnos en paracaídas desde un avión? Bueno, muy seguramente diríamos, no, pero pues es mucho más fácil porque siempre nos han preparado en la clase de educación física para jugar baloncesto. De pronto jamás hemos tenido la posibilidad de tener la fuente, la posibilidad, los recursos, la alianza para poder aprender paracaidismo. Sin embargo, nos damos cuenta que en el concepto de deporte de aventura pues hubo de cierta manera un carácter implícito donde el medio natural fue gran protagonista para que estos deportes pues, pudiesen tener esa representatividad, ese gusto y esa entrada tan fuerte en un mercado donde deportes tradicionales como el fútbol, como el béisbol, como el baloncesto, pues mueven gran parte de la industria deportiva, ¿no? Entonces, dentro de la edad contemporánea, pues también los movimientos juveniles han hecho gran parte también de esta tarea. Nos damos cuenta que cada vez que vienen creándose nuevas generaciones a lo largo del tiempo, pues cada una de ellas viene aportando bastante con sus deportes, acorde a lo que sus movimientos culturales, a lo que sus gustos, pues también les permite crear, y por supuesto, frente a los recursos que se tienen. Si nosotros no hubiéramos hoy a la tarea de hacer un barrido y una lista de deportes de pronto alternativos, deportes no convencionales, pues tendríamos una serie de deportes, una lista de deportes, perdón, un poco más amplia de lo que podríamos tener dentro de los deportes tradicionales, porque cada uno de los elementos que a nivel social traen las nuevas culturas que nos han permitido evolucionar bastante en este trabajo, ¿no? Y bueno, pues finalmente mencionar que hoy por hoy los deportes en la naturaleza representan un estilo de vida, representan una filosofía, representan otra oportunidad y representan otra visión, otra manera de ver gran parte de ese panorama de la cultura natural, ¿no? No solamente representan deporte, representan bienestar, representan salud, que es una perspectiva y es uno de los componentes que desde el movimiento olímpico, desde el Comité Olímpico Internacional, está generando como un pilar fundamental de desarrollo. Entonces es algo que nosotros debemos aportar y es algo que está dentro de nuestro núcleo y dentro de nuestras tareas de responsabilidad social, ¿vale?
Nos damos cuenta que los deportes en la naturaleza siempre han existido, ¿no? El medio natural del ser humano han sido una fuente fundamental en torno al desarrollo de los mismos. Siempre van a tener un papel protagónico para marcar la pauta de desarrollo y poder generar una serie de avances en torno a las tareas deportivas. Bien, pues una vez dicho esto, nos podemos dar cuenta de algunas características que tienen los deportes de la naturaleza. Y dentro de estas características que tienen una buena representatividad, pues nos damos cuenta que son deportes que tienen una finalidad intrínseca, es decir, que promueven una competencia conmigo mismo. Si nos damos cuenta cuando jugamos fútbol, pues la idea es ganar y el que está adelante. Si hiciéramos un sondeo de pronto entre 22 jugadores de fútbol, creo que la gran mayoría diría que el objetivo es ganar, más allá de divertirse, de pronto de mejorar sus habilidades con el balón, porque particularmente desde la estructura formativa nos han vendido un concepto donde la competencia está muy relacionada con el resultado y ese resultado está muy de la mano con la lógica interna que tiene el deporte. Hacer más goles, hacer más puntos, hacer más cestas, dar más golpes, etcétera. Aquí no, aquí la filosofía verde que promueve gran parte del pilar fundamental de autorrespeto y autocuidado por el ser humano, que nos dice que la finalidad de los deportes de la naturaleza debe promover esa competencia intrínseca. Debe ser el profesor versus el profesor. De cada vez debo irme retando, sea para mejorar mis tiempos, para mejorar mi salud, para mejorar mi desempeño dentro del deporte que esté realizando. Y ahorita miraremos que dentro del deporte incluso hay momentos hablando de la taxonomía, de la lógica interna, donde la esencia de la competencia está en poder superar los obstáculos más allá de ganar. Son deportes que necesitan y requieren de un desarrollo psicosocial, por ende los aspectos psicológicos son muy importantes. Tareas como la motivación, concentración y atención son fundamentales y se van desarrollando. De hecho, muchas personas llegan a estos deportes para dar una perspectiva muy diferente y complementar su trabajo de orden preparatorio desde ese componente psicológico que es fundamental para el entrenamiento deportivo. Y por supuesto, esto se ha relacionado a nivel investigativo, la resiliencia, la perseverancia y en este caso la capacidad de sobreponerse a las adversidades que tienen los deportistas relacionados con los deportistas de naturaleza es mucho más alta dadas las condiciones bajo las cuales se mueven. Ahora, no estoy diciendo que sean más difíciles que los deportes tradicionales, estoy diciendo que presentan otras alternativas que pueden complementar y que pueden significar también una buena oportunidad de desarrollo. ¿Listo? Son deportes que también promueven la integración social, son deportes que generalmente por medio de la promoción de la cultura de toda la fauna, por medio de la promoción de hábitos de vida saludable, pues permiten generar un entorno de comunidad, ¿no? De hecho, póngase a pensar usted de pronto que es una tarea fundamental, que todos los deportes lo tienen. Si nosotros miramos el fútbol entre hinchas del mismo equipo, generalmente suele haber afinidad, claro, no faltarán los ejemplos negativos, pero sin embargo el hecho de que tengamos una misma idiosincrasia, un mismo ideal, pues nos promueve a nosotros a jalar para el mismo lado. Esto es un elemento fundamental que también tienen los deportes en la naturaleza, permiten la integración social, de hecho dentro de sus pilares fundamentales está pensado en no promover los desarrollos económicos, es decir, no hay estratificación, lo puede realizar tanto el que sea el millonario del mundo como aquel que no tenga un solo peso. Dentro de la integración social lo puede realizar aquella persona que generalmente suele hacer desarrollos deportivos, como las personas que tienen algunas diferencias en los aprendizajes, como las personas que suelen tener también algunas eh, condiciones o situaciones de discapacidad, ¿sí? Personas en condiciones de discapacidad también lo pueden desarrollar conveniente, promueve la inclusión, promueve en este caso el desarrollo sectorial. Entonces es un deporte muy integrador que trae consigo el cumplimiento de este pilar fundamental para el desarrollo. Recordamos que el deporte es un medio de transformación social y los deportes en la naturaleza buscamos, ¿no? Que tanto comunidad como atletas, como todas las personas que se ven involucradas en esto, pues puedan creer, puedan aprender y puedan sentir un desarrollo enfocado hacia el bienestar de las personas. ¿Listo? Los deportes en la naturaleza también traen consigo un respeto por flora y fauna, siempre que usted va desarrollando una competencia de canopy, de running, de ciclomontañismo,
mismo, de la que usted siempre se va dando cuenta que lo que le gusta a los competidores, uno pues disfrutar del entorno, entonces no genera un impacto negativo. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos un comparativo frente a la basura que queda, de pronto luego de una carrera de trail frente a lo que podría quedar una carrera de calle tipo media maratón de Bogotá, pues pero con toneladas, la cifra es bastante abismal para lo que queda acá, por ejemplo, en Bogotá con la media maratón. Dentro de las carreras de trail donde está prohibido botar la basura, de hecho, pues se presenta este tipo de conductas. Algunos deportes también tienen una serie de amonestaciones. Imagínese usted como en el fútbol una tarjeta amarilla por una mala acción aquí al momento radica en la contaminación y en el abordaje negativo, sea destruir flora o afectar también la fauna, que puede ser un condicionante que puede marcar también una diferencia en la estructura y en el desarrollo de una hábitat. ¿Listo? Son deportes que tienen variedad, que tienen alternativas, ¿sí? Claro, todos los deportes la tienen, ¿no? Miramos el fútbol, fútbol 5, fútbol 8, fútbol 11, fútbol playa y podemos nombrar una serie de posibilidades en cuanto al trabajo del fútbol. De esa misma manera sucede, ¿no? En muchas ocasiones, pues alguna gente dice, "Ay, es que salir a correr en la montaña siempre es lo mismo, ¿no?". Dentro del montañismo existe el senderismo, el montañismo, el trekking, el trail running, usted se dará cuenta que también existen diferentes posibilidades de trabajo. So, aquí es como los colores. Hay diferencias, cada cual elige el que le gusta, pero posibilidades también hay, que es una de las características que de pronto no se distingue mucho y cada vez que se habla de los deportes de la naturaleza nos queda complicado. Son deportes que de pronto en la organización, en cuanto a la cantidad de recursos, pues la tiene sencilla. ¿Por qué digo la tiene sencilla? ¿No? Cuando usted arma de pronto una competencia de atletismo, pues usted necesita en este caso de, de la pista atlética, del coliseo, de pronto de la indumentaria, de las pistas de salto, de las pistas de lanzamiento, de los pozos, de las zonas de alimentación, ¿sí? Es algo que de pronto en el escenario natural es mucho más fácil de lograr porque los mismos obstáculos los provee la naturaleza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una carrera de ciclomontañismo. Las rampas, los saltos, los desniveles están dados en gran parte por la naturaleza y solamente consiste en usted pues aprovecharlos, no tiene que construir, no tiene que hacer una gran inversión. De hecho, es mucho más sencillo y está pensado en mantener gran parte de su pilar fundamental, que es aprovechar la riqueza de los recursos naturales. Son deportes que generalmente están sujetos a condiciones climáticas, eso mismo hace que sea sencillo o que sea adverso. No es lo mismo salir a correr a 30 grados que salir a correr a 10. Ahora, es lo mismo tener que correr a campo travieso cuando voy atravesando de pronto una sabana, donde voy corriendo en el pasto, voy corriendo en la calle, a correr sobre la nieve, que las condiciones generan cambios significativos y presentan muchas posibilidades, ¿no? De hecho, si le preguntáramos a un par de personas acá de los que tenemos cercanos, ¿a quién le gustaría correr sobre la nieve? Simplemente por vivir la experiencia multimedia, pues también es algo que se vende bastante. Fíjense bien que dentro de las herramientas que puedo tener para el marketing me permite generar nuevas necesidades y oportunidades de negocio. Son deportes y como lo dije anteriormente, desde ese movimiento y desde esa conexión que hicieron deportes de aventura con deportes de la naturaleza, pues tienen un alto factor de riesgo, ¿no? Las mismas condiciones de los escenarios, las condiciones climáticas, hace que pueda llegar a ser mucho más difícil o que estemos sujetos, en este caso, a un mayor factor de riesgo en cuanto a la accidentabilidad en el desarrollo de las tareas deportivas, ¿no? Dentro de estos deportes pues tenemos muchas posibilidades en agua, en tierra, ¿sí? En el aire, y nos damos cuenta que lo que buscamos en cada uno de esos entornos es, uno, que se conozca ese entorno y dos, que haya un principio de reinversión. Y si yo organizo una carrera de ciclomontañismo en la calera, pues por supuesto me interesa que la gente inscriba, que la competencia salga bien, pero también tengo que tener en cuenta que ese municipio debe tener una ganancia a partir de el desarrollo de este tipo de eventos que estoy generando y que por supuesto la infraestructura que yo utilizo, esa montaña, esa pista, ese sendero, pues tenga un impacto negativo, que no se vaya a dañar, que no especies de flora y fauna que le puedan perder daños. Son deportes que tienen un proceso de reglamento mucho más claro inclusive que los deportes tradicionales, y es que dadas las características que tiene, pues necesita hacer una buena especificidad de este tipo de acción, ¿no? Si nos vamos
damos cuenta, hemos ya visto gran parte pues, del panorama de la historia, los deportes en la naturaleza se han desarrollado gracias a la evolución del ser humano, siempre han estado presentes, el medio natural nos ha acompañado en el desarrollo, nos ha permitido apropiarnos de algunas tareas como la caza, como la preparación física, como los movimientos de protección e enseñanza, como actividades relacionadas con la recreación y el disfrute, y hoy por hoy pues, se nos vende como un escenario de entorno natural muy próspero, ¿no? Dentro de las características, pues son deportes muy diferentes, cambia el cuento, cambia el chip y venden otro tipo de ideas. Fíjese bien, si de pronto puede convertirse en un producto ganador para que usted pueda generar una difusión y de pronto otras propuestas para la oferta del deporte. O de pronto, si usted se está en los deportes de la naturaleza, pues preparar de pronto unas alternativas para seguirlo masificando. Los deportes de la naturaleza se pueden clasificar acorde a categorías. Según la duración, pueden ser puntuales o pueden ser durados. Pueden ser puntuales, por ejemplo, como la escalada al aire libre, ¿sí? De generalmente en subir y bajar la roca, dependiendo de la altitud que tenga, pues se puede demorar entre 15 segundos, 30 segundos, ¿sí? Y donde pueden ser actividades duraderas, como por ejemplo el trail running. Para los que no conocen qué es trail running y han escuchado esta palabra ya a lo largo de casi una hora de trabajo, pues nos hemos dado cuenta que ese trail running, a casi cuenta, es un deporte donde se corre a campo traviesa, como un atletismo, pero en áreas naturales, y que se maneja generalmente bajo condiciones que se parecen mucho a la competitividad que tiene el ciclismo, ¿sí? Pensemos en el Tour de Francia, usted tiene el televisor hoy, hay carrera, lo prendió mañana, hay carrera, lo prendió pasado mañana, hay carrera, oiga, lleva 15 días una competencia una vez que se acaba, así mismo funciona gran parte de la esencia competitiva del Tour. Se corre por etapas, cada una de esas etapas va a campo travieso, cada uno de los escenarios del campo travieso pues presenta ciertas características diferenciales. Se corre en montaña, se corre en descensos, se corre en estructuras planas, se mezclan, se hacen circuitos, se hacen intervalos, entre otros. ¿Listo? Según el riesgo, también puede encontrar una categorización, una clasificación de los deportes en la naturaleza. Hay deportes con un alto riesgo. Hablamos del paracaidismo, y no abrir paracaídas, pues el factor o las condiciones, las consecuencias que pueden acarrear este tipo de errores o inconvenientes, pues pueden significar casi que la muerte para los seres humanos. Hay deportes de la naturaleza que tienen un riesgo alto, como por ejemplo el mismo terreno. Me puedo caer, me puedo tropezar, puede generarme raspones, puede generar algunas laceraciones cortadas, puede generar algunas fracturas, pero que generalmente, pues, una vez ha sucedido la lesión, pues no compromete ni pone en riesgo la vida del ser humano. Y están aquellas actividades de bajo riesgo, como por ejemplo el senderismo, el trekking, donde usted va generando conocimiento y donde, digamos que está sujeto a algunas caídas, algunos golpes que ni siquiera limitan la movilidad del ser humano. Entonces, alternativas hay para todos. Otro tipo de categorías donde nosotros podemos encontrar a los deportes de la naturaleza, pues me llevan a mí a tener que hablar acerca de las maneras de desplazamiento, ¿no? Hay algunas modalidades y disciplinas que consisten en ir hacia arriba, como la escalada, ¿sí? Como el rappel, como, mentiras, el rappel va de eso, ¿sí? Como la escalada, como en el ciclomontañismo está el enduro, que busca generar los ascensos, ¿sí? Como algunas cronoescaladas, más o menos, y menos es un ciclismo, pero al campo abierto, ¿sí? También estarán algunos otros escenarios donde es mixta la forma de desplazamiento de ascensos y descensos, como el trail running, como el mismo ciclomontañismo, en este caso en pruebas de circuito, ¿sí? Como la, el, como el kayak en pruebas abiertas, en pruebas cerradas, ¿sí? Y pues hay algo otras de descenso, ahora sí, como el mismo kayak de las pruebas, en este caso de aguas bravas, eh, como la misma espeleología que busca en la competencia, entre muchas otras, ¿no? Según la finalidad, también pues puedo encontrar otra categoría, puedo clasificar los deportes de naturaleza según la finalidad. Según la finalidad, los deportes en naturaleza pues pueden ser competitivos, pueden ser recreativos, ¿sí? O pueden ser formativos. Entonces, según la finalidad, nos damos cuenta también que
existen abordajes donde las personas llegan para poderse convertir en deportistas de altos logros, habrá otros que llegarán por la interacción con la naturaleza y para tener, digamos que, un fin un poco más de aprendizaje, y está el contexto formativo donde solamente vengo a empaparme a completar gran parte pues, de las habilidades que pueda llegar a tener. ¿Listo? Porque es importante hablar de las características que tienen los deportes, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que aunque reúnen bastantes características, pues según el medio yo los puedo clasificar en tres tipos de deportes. Es una de las clasificaciones más actuales que se ha dado, que ya estaremos hablando de 2001, ya estamos hablando de casi 22 años de trabajo. Sin embargo, pues ha sido la manera más sencilla de entender a los deportes de la naturaleza. ¿Sí? Claro, son deportes gustosos que trabajan con el medio natural y a partir de ahora pues vamos a tener tres formas de clasificar, ¿no? Según el medio, pueden ser terrestres, ser acuáticos o pueden ser deportes aéreos, ¿no? Tome un minuto, usted que está viendo esta grabación, y piense, oiga, un deporte terrestre en la naturaleza, un deporte acuático en la naturaleza y un deporte en aire en la naturaleza. Sé que no lo vamos a poder hacer interactivo, pero por lo menos desde la oportunidad de pensar en ese momento, no lo busque en internet, vamos a dar un minutito y ya continuamos. Listo. Si su respuesta frente a los deportes de tierra está relacionada con alguna de sus actividades como senderismo, montañismo, la orientación deportiva, la escalada, el rappel, la tirolina, los paseos a caballos, el mismo ciclomontañismo, la bicicleta de montaña, espeleología o la avanzada de cuevas, el esquí, en este caso el alpino y el de fondo, y el snowboarding, que generalmente, aunque no se realiza en tierra, sí va sobre ese tipo de superficie que está ligado al contacto con la tierra, pues su respuesta es muy positiva. Generalmente los deportes de la naturaleza que tienen la característica terrestre son aquellos que generalmente tienen contacto con el suelo, ¿sí? Y que generalmente, dependiendo del tipo de superficie, pues suele variar. En algunas ocasiones puede estar mediado por pastizales, en algunas ocasiones puede estar mediado por elementos rocosos, en algunas otras ocasiones puede estar mediado por hielo o nieve. ¿Listo? Si usted de pronto se pensó en la tarea a la hora de hablar de los deportes acuáticos en algunas disciplinas y en algunas acciones como el kayak, como el canyoning, como el canotaje, está muy bien. De hecho, dentro de estas mismas acciones, nosotros podemos encontrar este tipo de actividades, ¿no? Y si usted relacionó esto de los deportes aéreos, paracaidismo, saltos libres, entre muchos otros, pues también la tiene clara, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los deportes terrestres, que es donde nos interesa hacer la primera inmersión. Dentro de los deportes terrestres que nosotros encontramos, que nosotros podemos encontrar una subcategorización que nos lleva a nosotros a tener que hablar de deportes, donde podemos hablar de diferentes tipos de marcha, deportes que están relacionados con la función deportiva, deportes que requieren de una alta preparación física y deportes específicos. ¿Listo? Para hacerlo puntual, pues vamos a empezar hablando de este primer deporte. Vamos a hablar del triatlón, vamos a mirar las características de varios deportes que han podido alimentar gran parte de la escala deportiva, ¿no? Entonces, el triatlón es una disciplina, de hecho, generalmente se relaciona mucho con el atletismo, pero tanto administrativamente como deportivamente, pues tiene unas diferencias allí marcadas, tanto en la estructura como en la forma competitiva, ¿no? El trail running hay registro desde el 3800 antes de Cristo. De hecho,
se le atribuye bastante esta actividad deportiva en la mitología griega a Hermes, que es el mensajero y que se encarga de hacer las carreras a campo traviesa, ¿sí? Y pues particularmente porque mostrar la supremacía en la avanzada, en la consecución de una tarea a distancia a tiempo, siempre ha sido una de las expresiones de competencia más fuertes que han tenido los seres humanos, ¿no? Nos damos cuenta, pues siempre llegar primero a un lugar ha sido una tarea que es de ser humano. Ahora, dentro de la estructura deportiva, pues se tienen en cuenta los registros de las primeras competencias a campo travieso en Egipto, ¿sí? En gran parte pues del inicio de los juegos panhelénicos y algunas muestras culturales representativas de las primeras civilizaciones también dan cuenta de, de competencias a campo travieso y de carreras donde pues, el sitio son tus propios, el nivel más alto, más fuerte, más rápido, eh, tenía que ganar esta competencia, ¿no? El trading está ligado también en muchas ocasiones a procesos relacionados con la facilidad, con las dificultades en la movilidad que se tiene, ¿no? En algunos lugares, de hecho, hay gran riqueza de deportistas en cuanto al trade running, por la falta de acceso a movilidad, pues todo el mundo tiene que desplazarse. Es una situación que generalmente pues, alimenta una parte de los condicionantes deportivos, ¿no? Si nosotros pensamos en el atletismo convencional, nos damos cuenta que los deportistas que generalmente tienen muy buenos resultados son los deportistas de África, que dentro de su proceso de movilización desde que son pequeños para ir al colegio, tienen que recorrer muchos kilómetros, entonces crean unas adaptaciones funcionales que hacen que en pro de la tarea deportiva también haya muy buenos desarrollos. Acá también, dentro del trail running, la mayoría de deportistas que durante la primera época tuvo titulación en el deportivo, pues eran aquellas personas que estaban ligadas con estas maneras de desplazamiento en entornos naturales, generalmente aquellas personas ligadas a los planos altos de altitud, en general los escenarios naturales pues tienen una ventaja, ¿no? Se atribuye también gran parte del origen y de la organización de las tareas deportivas relacionadas con el trail running gracias a los montañistas, ya que ellos realizaban carreras para superar una serie de retos y pruebas, en este caso para probar la condición física del ser humano, ¿sí? Por medio de una carrera con rayos. Eh, Aquí un poco más ligados a nuestro contexto, pues también hay algunos registros del trade running. De hecho, se habla que el trade running aquí en nuestro entorno América Latina, pues también hacen competencias por medio de nuestras culturas indígenas, donde también para rendir adoración, rendir tributo a algunas deidades que ellos tenían, pues generaban una serie de justas, ¿no? Ustedes lo han visto, algunas civilizaciones generaban algunos sacrificios, algunos presentaban rituales, bailes, competencias para generar esas adoraciones. Y pues aquí generalmente se encuentra registro la cultura maya y en la cultura raramiri, que la manera de generar esta adoración era por medio de una competencia a campo travieso y pues, más rápido recibía la bendición y pues era una manera en la cual adoraban a diferentes deidades, Dios sol, Dios agua, Dios lluvia, entre muchos otros. Puntualmente, el deporte estructuralmente nace en Estados Unidos, ¿sí? En Australia también tuvo una muy buena acogida, pero pues digamos que administrativamente se solidifica en Estados Unidos gracias a que el movimiento runner ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, ¿sí? Para nadie es un secreto que la cultura del runner, las personas que practican running, si hiciéramos un balance hoy, hablando de cifras en la industria deportiva, casi que han triplicado lo que se hacía hace 10 años. Ha sido una actividad provechosa que requiere una baja inversión, que es muy fácil de desarrollar y eso mismo ha hecho pues, que en su mismo crecimiento pues haya adaptado gran parte de las características de trabajo con el entorno cultural y que por supuesto haya generado una discusión. El trading viene mediado por el cross country, entonces no sé si alguno de pronto tenía la posibilidad de hacer cross country. Cross country es una carrera a campo travieso, a campo corto, que generalmente se desarrolla en escenarios naturales. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, se suele desarrollar alguna serie de competencias en el Parque Bolívar, en locaciones muy cercanas a los municipios aledaños, en la zona norte, hacia Cajicá, hacia Chía.
por este lado oriental hacia la carrera, por el lado occidental hacia el lado de costa. Entonces son carreras que generalmente pues, se desarrollan en torno a un escenario natural y que permiten la construcción y la difusión de una serie de competencias en orden natural. Pues el trail running nace como una variación, ¿sí? Nace como un reto más difícil y por supuesto logra consolidarse gracias a su reto de aventura que tiene, ¿no? Eso es fundamental mencionar que pues, el cross country habla de carreras cortas en escenarios naturales y el trail running ya habla de distancias superiores. De hecho, cuando nosotros vamos a mirar los tipos de carrera que nos vamos a encontrar en el trail running, pues sin duda alguna nosotros tendremos que averiguar y tenemos que hablar bastante de distancias superiores a las distancias de maratón, es decir, a carreras que van a tener una distancia y una durabilidad superior a los 42,5 kilómetros. Entonces, dentro de ese condicionante, pues el relacionarse con el impacto natural de una gran distancia abre también otra oportunidad y fue gran parte del movimiento y de la idea central que el Estados Unidos empezó a vender, ¿no? Administrativamente, pues se encuentran registros desde 2008, sin embargo, pues hasta 2013 se crea la ITRA, que es la Asociación Internacional de Trail Running, International Trail Running Association, quien se solidifica en 2013. Actualmente no cuenta con reconocimiento de federación, ustedes que son administrativos ya sabrán por qué, es porque no tiene representatividad a nivel olímpico, es decir, todo el mundo no se puede garantizar en su práctica. Es un deporte que viene en auge, es de los más bonitos, es un deporte que, por ejemplo, acá también dentro de las asignaturas propias del programa profesional desarrollamos bastante toda la riqueza y la posibilidad que nosotros tenemos para desarrollar. Eh, bueno, aquí en Colombia, pues actualmente el trail running está mediado por una serie de elementos. Uy, ¿qué pasa con la electricidad? Que tengan con ustedes, tenemos unas pequeñas fallas técnicas y aquí estamos. Listo, y vamos por acá. Entonces, hablando del trail running, pues bueno, básicamente tenemos que mencionar que pues, tiene sus orígenes en California, Estados Unidos. Australia también ha tenido muy buen desarrollo. A lo largo de la historia, pues en Colombia aquí llega más o menos sobre los años 80, años 90, donde el movimiento romanticismo y correr, donde el cross country hace gran parte pues, del desarrollo. Hoy por hoy representa un deporte que tiene una acogida muy fuerte dentro del movimiento running en el país. Representa una serie de oportunidades, como les venía comentando, pues sobre 2011 se organiza gran parte del movimiento administrativo. En 2013 se puede solidificar la ITRA. Y pues bueno, estos son datos de los cuales pues, les estoy hablando también a partir de la diapositiva anterior, ¿no? El trail running, desde la parte metodológica, para que usted se pueda reconocer si de pronto también le gusta el entrenamiento deportivo, es un deporte que tiene una resistencia de base 3, es decir, es un deporte que promueve la resistencia aeróbica de larga distancia, el funcionamiento de la beta oxidación, la producción, en este caso, de energía a partir de la oxidación de ácidos grasos libres. Particularmente, pues es un deporte que viene en transición, es decir, las personas que llegan a él vienen del atletismo de calle, de la práctica regular de cross country y se encuentran en el pues, un deporte que les permite seguir generándose y proponiéndose retos, porque como lo dije anteriormente, dentro de las carreras más cortas está la distancia de maratón y para allá las etapas pueden variar, ¿no? Podíamos observar acá en la diapositiva anterior que hay carreras que pueden llegar a tener 300, 400 kilómetros divididos por etapas, entonces siempre hay un escenario muy retador y siempre se puede hacer más, por eso es un deporte que ha venido generando en el ámbito competitivo pues una buena actividad dentro de potencial de deportes, ¿no?
consiste en hacer recorridos extensos, como les dije, pues son carreras a campo travieso. Cada una de esas carreras está dividida por etapas, es decir, que si armamos una carrera aquí en Bogotá, pues tendríamos que segmentarla, como lo dije anteriormente, de pronto una hacia el norte, una etapa al oriente, una etapa al occidente y otra etapa hacia el sur de Bogotá. Y cada una de esas etapas tendrá que dar unos puntos, tomando un sistema de clasificación que se maneja en torno al ciclismo. Y dentro de la característica de esos escenarios, pues es que hay mucha variabilidad. Puede haber un terreno regular, pueden haber ascensos, pueden haber descensos, pueden haber terrenos llanos, puede haber un terreno mixto donde hay que subir, bajar, un sistema plano donde las posibilidades de avance y de desarrollo son amplias, ¿no? Son deportes que requieren una preparación física integral, como todos los deportes de la naturaleza, una preparación física muy orientada hacia el trabajo de resistencia, donde sí o sí el fondo debe ser una tarea que no puede faltar. ¿Sí? Donde, por supuesto, como lo dije anteriormente, el reto que tiene este deporte es cada vez correr distancias más largas y hay que ir progresivos de las mismas, y donde la técnica de carrera debe primar también la economía del esfuerzo, debe permitir hacer desarrollos coordinativos frente a la manera de desplazamiento y donde se requiere un equipo, una equipación también es fundamental para correr a campo traviesa, ¿no? Son deportes que promueven la filosofía y el cuidado por el medio ambiente y pues generalmente el perro trae consigo eso, un bajo impacto sobre los entornos, sobre flora y fauna, ¿sí? Generalmente sus carreras a campo travieso, como les mencioné al inicio, pues hace que el deportista lleve algunos elementos de hidratación, algunos geles, algunos sobres y demás, pues todos esos elementos de ejercicio los pueda cargar dentro de su equipo de indumentaria y que no haya ninguna novedad allí. Dentro del equipo, dentro del indumentaria que suele llevar, pues generalmente están estos elementos, o ropa cómoda, tenis de montaña. Los tenis de montaña tienen una característica diferencial y es que uno tienen una serie de cámaras de respiración, es decir, tienen algunos espacios donde la entrada y salida de aire permite que pueda o secarse o mantener, en este caso, la característica impermeable del zapato. Son deportes que también tienen un sistema de adherencia un poco mayor en la suela. De hecho, si ustedes alcanzan a ver la suela, allí parece como un correcto, como un zapato de fútbol. Y esto está pues pensando que pueda generar una buena adherencia allí al tipo de suelo, ¿no? Que puede variar. No es lo mismo correr sobre pasto, sobre hielo, no es lo mismo correr sobre nieve, no es lo mismo correr en tierra que correr sobre roca. Entonces digamos que es un zapato muy funcional, un zapato todoterreno, como se suele decir allí. Se suele utilizar un morral con tubo de hidratación, que es popularmente el camelback que nosotros utilizamos, que es la maletita con la manguera, dependiendo la distancia que se genere, pues la maleta será más grande. Esa maleta tiene un registro, una válvula interna, en el cual se cuenta con un galón interno, que a partir del tipo de distancia, pues debe ser más grande, ¿no? Voy a llevar la misma cantidad de ganas para una carrera de 42 kilómetros que para una de 300. Se suelen utilizar también bastones telescópicos, que son como literalmente unas barras de apoyo para los momentos donde la subida, donde los descensos están muy marcados, ¿sí? Que evitan el riesgo de caída, porque están hechos de Kevlar, son unos bastones que se pueden recoger y se pueden guardar dentro del mismo camelback. Eh, Se suelen utilizar elementos de protección personal como las gafas, bloqueador, gorra, hidratación extra, geles, sales, entre muchos otros elementos que permiten en este caso el mantenimiento óptimo de la performance en competencia. Generalmente se suele utilizar ropa licrada para las competencias, en su mayoría cuando vienen de distancias en campos muy difíciles, en diferentes ecosistemas. Se suele utilizar licras de manga larga para evitar laceraciones, cortaduras. Se utilizan muchas chaquetas rompevientos porque lo que se busca es poder también mantener un equilibrio entre el peso y la carga que se está desarrollando allí, ¿no? Esto es como la indumentaria básica, como el equipamiento básico, y bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy frente a los deportes en la naturaleza, ¿no? Si se fijan bien hasta el momento aquí para hacer un pequeño feedback, pues hemos hablado de los deportes en la naturaleza, de dónde vienen, cómo nacieron, por qué son importantes,
hemos mencionado también algunas de sus características principales y pues hablando del sistema de clasificación de la manera en la cual yo los puedo entender, pues el día de hoy empezamos hablando de los deportes de tierra, particularmente del trekking. ¿Listo? Les pregunto de pronto el día de mañana en casa o el día de mañana en su contexto profesional, ya que eso es el trekking, es una modalidad deportiva que consiste en correr a campo travieso, donde la resistencia es el contenido protagónico, donde se corren etapas muy, pero muy largas, ¿sí? Y donde se corre con una dinámica en campo natural, con un equipo completamente diferente, es muy diferente y cambia el papel frente a las carreras de calle, donde presentan su alternativa de trabajo. ¿Listo? No sé si hasta el momento pueden surgir dudas, preguntas, inquietudes. De pronto sí, la idea es que muy seguramente ustedes puedan formularlas por medio de la magia interna y los foros de participación que se van a visitar. ¿Listo? Estos últimos 15 minutos que tenemos acá en cuanto al desarrollo de clase, pues vamos a utilizarlos para hablar de la actividad o de las actividades que muy seguramente se van a avecinar allí y que muy seguramente tendrán entregable antes de que tengamos nuestro segundo encuentro. ¿Listo? Que son estos dos que se están viendo en pantalla. Una que es la creación de la infografía de los deportes de la naturaleza, tomando en cuenta las características que anteriormente mencionamos. Entonces, tenga en cuenta que usted va a encontrar deportes en la naturaleza a lo largo de la historia, desde que empezó a existir el ser humano. Tenga en cuenta sus características para relacionarse, porque son importantes los deportes naturales. Y con estos elementos usted va a crear una infografía. Vamos a ampliar ahora las características que debe tener esa infografía. ¿Está? Entonces voy a cambiar la visual y vamos a referirnos ahora a la visual. Listo. Aquí ya estamos nuevamente en nuestra aula de contexto administrativo de la naturaleza y por aquí nos vamos a encontrar con la primera tarea que está preestablecida para el 18 de septiembre. ¿No? Recordemos que el 18 de septiembre es el próximo lunes, ¿sí? Y pues que esta tarea consiste en generar una infografía. Vamos a revisar las características que tiene la infografía. ¿Listo? El tiempo requerido para esta tarea, a lo sumo de una semana, como máximo está preestablecido para una semana, que generalmente pues se debe dar cuenta de un par de horas. Ustedes son nativos digitales, están acostumbrados a trabajar de manera tópica. ¿Listo? A partir de los contenidos que vimos en la sesión sincronizada número uno, que es este primer encuentro, donde hablamos de los deportes y la naturaleza y sus características, usted debe diseñar una infografía sobre los conceptos y fundamentos básicos de los deportes y la naturaleza. La característica que va a tener esta infografía es que debe tener información 100% en segundo idioma, es decir, que la vamos a construir en inglés. ¿Está? ¿Qué aspectos usted puede mencionar en la infografía de lo que mencionamos? La historia de los deportes y la naturaleza, la taxonomía, la estructura y la dinámica, cómo funcionan los deportes de la naturaleza. ¿Está? Este proceso, recuerde, debe ir en segundo idioma, debe ir sí o sí en inglés, ¿sí? Si de pronto sus competencias de idioma no están tan amplias, apóyese de un traductor, ¿sí? Construya en español y va traduciendo el texto, ¿sí? Y pues de esta manera, pues vamos a generar el primer elemento que nos va a permitir conceptualizar y entender si lo que se explicó el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué debe tener presente? Bueno, una, que esa infografía debe tener bibliografía, es decir, que debe ampliar el conocimiento. Siempre es importante que usted corrobore si lo que esté viendo en clases es cierto o va por otro lado. Entonces debe tener unas referencias, una bibliografía, que usted puede incluir allí mismo. Si lo sacó de una página web, adelante, si le sacó una base de datos, referéncielo, si lo sacó de pronto de algún libro en la biblioteca que usted tenía, pues adelante, hágalo sin convenio. ¿Listo? Una tarea muy importante que nos han pedido a nivel institucional es que dentro de la infografía usted puede incluir el logo de la universidad. Aquí le dejo el logo de la universidad para que usted lo descargue y lo pueda adherir a su infografía. Adicionalmente, pues quiero referirle dos plataformas que son muy útiles para crear infografías. La primera de ellas es esta que voy a abrir por acá, que es Canva, que se llama como nuestra plataforma de trabajo.
Es muy sencilla, es gratuita, usted inclusive puede trabajar sobre ella, simplemente tiene que hacer el logueo, registrarse y allí le dan la opción de plataforma. Y hay una segunda que es muy útil, que se llama Genially, aquí está. Y por medio de Genially, pues usted también puede hacer la creación de eventos, ¿no? Y también hay que loguearse, permite generar presentaciones, diapositivas y pues también fotografías en resumen. Listo. Recordemos que la infografía sintetiza información, así que no coloque tanto texto, acompáñela de muchas imágenes. De hecho, pues revise por acá los criterios de calificación que tiene la tarea. Uno, pues que tenga información adicional a lo que se dictó en clase. Dos, que el título de la información que se plasma allí sea coherente. Tres, que tenga un buen contenido gráfico, que tenga ilustraciones y imágenes que ayuden a facilitar la conceptualización. Dos, que las gráficas vayan de la mano con lo que estamos hablando y exponiendo. Y tres, por supuesto, el tema de errores, ortografía y referenciación de la información para por identidad. ¿Listo? Recordemos que esta primera tarea queda habilitada desde hoy, desde el mismo momento donde se inició la siguiente clase a las 6 de la tarde y estará habilitada hasta el próximo lunes a las 23:59 hasta las 11:59. Recomendación, no espera hasta el último momento para entregar la infografía. ¿Listo? Es un recurso muy sencillo que nos va a permitir a nosotros trabajar y consolidar gran parte de la información que se socializó el día de hoy, ¿no? Y vamos a tener una segunda tarea, que muy seguramente esa segunda tarea, pues vamos a desarrollarlo. Si ustedes quieren, pueden irlo ampliando. En nuestro próximo encuentro que vamos a tener el 27 vamos a ampliar bastante el concepto de políticas verdes. Sin embargo, pues aquí la idea es que usted esta tarea se la realice a priori al conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos a mencionar, la tarea se denomina podcast de análisis en políticas verdes, de los que usted ya llegue con una base de conocimiento acá para poder debatir o bueno, para poder confrontar la información que le vamos a proyectar. A partir de lo que explicamos el día de hoy, usted debe investigar y buscar referentes sobre políticas verdes en los deportes en la naturaleza. Y con esto usted debe construir un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una herramienta investigativa donde se promueve el conocimiento. Y de tienen muchos de ustedes hoy por hoy utilizan aplicaciones como Deezer, como Spotify, como el mismo YouTube, que nos permite a nosotros generar una serie de productos y contenidos de riqueza auditiva. Entonces, el podcast puede ser utilizado para difundir información de todo tipo, entretenimiento, salud, educación. Nosotros vamos a hacerlo para nuestra educación. Usted va a buscar políticas verdes, lo vamos a hacer por acá y sencillo para que usted lo pueda ver. Usted se va a encontrar con el documento rector del Ministerio del Deporte. La idea es que usted lo pueda leer allí, que usted lo descargue, que usted pueda empaparse un poco más y que a partir de lo que usted lee pueda generar un pequeño podcast. Para ese podcast, lo que usted necesita es muy sencillo. Para referirse a una aplicación, inclusive, que si no tiene la posibilidad de acceder a Internet, los celulares hoy por hoy en la grabadora de voz nos permiten a nosotros generar un material de alta riqueza allí a nivel auditivo, ¿no? Usted va a fijar, en este caso en el podcast, toda la información relevante frente a políticas verdes. Usted va a construir un audio en formato MP3, en formato PDF, en el que usted quiera lograrlo, ¿sí? Si lo quiere cargar a Spotify, hágalo. Si lo quiere cargar a Deezer, hágalo. Si lo quiere cargar a YouTube, hágalo, ¿sí? Pero la idea es que usted allí logre generar, en este caso, una explicación de máximo 10 minutos, mínimo 5 minutos, porque ahora nosotros que vamos a enviarnos una pequeña nota de voz de 30 segundos, pero entre 5 y 10 minutos dure su explicación frente a lo que pudo conceptualizar de las políticas verdes del deporte, bajo las cuales, repito, estaremos hablando y estaremos trabajando el próximo encuentro. El próximo encuentro por ahora está establecido para que nos podamos conectar el próximo miércoles 27 de septiembre. De igual manera,
de 6:30 a 8 de la noche. Haremos gran parte del trabajo. Estaremos allí desde las 6 de la tarde también para responder dudas, preguntas, inquietudes. Y si en algún momento, bueno, surge dudas con este segundo entregable, pues que también la puedan formular. Este entregable se puede entregar desde el 19 de septiembre hasta el 25, porque por ahora les quiero que, por favor, gire toda su atención sobre la infografía de los deportes en la naturaleza, que pueda ampliar un poco más de la información acerca del concepto que le di hoy, de la historia que le di hoy, y que también pues, de manera autónoma se promueva la difusión de información. Recuerde, la infografía va en segundo idioma, el podcast va de 5 a 10 minutos, que generalmente son las preguntas que suelen surgir una vez se ha unificado gran parte de esta tarea. ¿Listo? Voy a regresar por aquí al aula, voy a dejar de compartir pantalla y voy a regresar al juego de diapositivas. Bien, estas actividades recuerden que deben ser entregadas por la misma plataforma Canvas, que no se reciben tareas por fuera por la mensajería, que es un punto importante. Todo lo que va a quedar cargado allí va a ser lo que se revise. Por favor, revise bien el archivo que carga. El archivo le permite cargar varias cosas, por si de pronto usted se equivoca y envía una nota de voz en el podcast, o si de pronto cargo la infografía en español y luego reviso que era en inglés. Pero tenga en cuenta eso, la tarea se va a recibir exclusivamente bajo el módulo de carga en el banner donde está la tarea. Tareas por mensajería no recibo, lo único que le recibo por mensajería es de pronto, profe, tengo tal inconveniente, me podría brindar un plazo, me comprometo a tal fecha, entregarle el trabajo, ¿sí? Pero por favor recuerde este tema. Siga la rúbrica de evaluación para poder fijar gran parte de la dinámica de trabajo y bueno, si surgen dudas, por favor, pregunte que para eso están los espacios, ¿vale? Me alegra conocerlos, me alegra haber podido trabajar con ustedes este primer encuentro, sé que vamos a aprender mucho y que vamos a desarrollar mucho. Nos vemos en la próxima sesión de clase y ya saben, cualquier elemento, duda, pregunta, inquietud que les surja frente a los entregables, frente al tema, por favor, referirse. Una feliz noche para todos, que estén muy bien. Cuando esté viendo este video, pues también que tengan un excelente día.